¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor Julio Daniel Vega y desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, te doy la bienvenida a este séptimo mensaje de la serie La gloriosa voluntad de Dios. Bienvenido a un mensaje bíblico e inteligente, porque no podría dejar de ser bíblico siempre que hablemos de Dios. Todo lo que hablemos debe estar fundamentado, debe estar claramente mostrado en su bendita palabra, en la Santa Biblia, toda ella verdad y sin mezcla alguna de error. Y debe ser inteligente porque estos tiempos, hermanos, nos demandan también analizar, saber, ejercitar la inteligencia que Dios nos ha dado. Debemos hacer un balance entre creer y saber y creer. Si solamente creemos, podríamos llegar a la ignorancia y a una fe supersticiosa. Si solamente sabemos, podríamos llegar a la incredulidad soberbia. Así que necesitamos este balance y yo por eso les invito para que oremos y para que pidamos que el Señor de manera especial este 30 de agosto de 2020, el Señor hable a nuestras vidas y nos lleve a su propósito más alto, que es la restauración plena de todo lo que Dios preparó para nosotros. Restauración no solamente significa que el Señor sane nuestras heridas, ese es el primer paso, pero una vez libres del sufrimiento, Dios nos lleve a toda la vida feliz y bendecida que Él preparó para nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio de compartir y de escuchar tu bendita palabra. Gracias por permitirnos el perfecto tesoro de instrucción que es la Santa Biblia, toda ella verdad sin mezcla alguna de error. La única norma de nuestra fe y de nuestra práctica. Señor, que tu palabra eterna, con la unción de tu Espíritu Santo, hable a nuestros corazones y nuestras vidas sean, Señor, dirigidas por el poder de tu Espíritu Santo a ver la restauración plena de todo lo que tú preparaste para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, bueno, pues hoy es el mensaje número 7. Se llama la gloriosa voluntad que nos restaura. Gloriosa voluntad que nos restaura. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos viviendo tiempos en que no queda duda. La voluntad de Dios es contundente, ¿verdad? Nosotros vemos hoy, con esta pandemia, que todo lo que hemos logrado como humanidad, en ciencia, en tecnología, pues no está sirviendo de mucho. Gracias a Dios se están dando avances y con la ayuda de Dios y toda la sabiduría que ha dado a los hombres, pronto tendremos vacunas. Pero este episodio nos quiere mostrar solamente esto, que nosotros necesitamos a Dios y que nuestra vida con riqueza, con tecnología, con mundos financieros, con ciudades maravillosas, sin embargo, todo puede consumirse en un instante. Así que hoy nosotros tenemos claro este testimonio. Y miren, cuando Dios habla de su voluntad, habla con sinceridad. Dice en Eclesiastés 3, por favor vean la primera lectura que está en sus hojas de mensaje, Eclesiastés 3:14. Y oigan lo que dijo Salomón, que era un hombre sabio y era un rey, pero él dijo, he entendido, aún él como rey, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. En otras palabras, la voluntad de Dios es contundente, firme. Dice el Señor, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y cuando escuchamos palabras así, la verdad sí nos impacta,
porque es verdad. Es verdad. Todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que se va a cumplir. Que cada palabra que el Señor nos dice habrá de cumplirse. Sobre aquello no se puede añadir, ni de ello se puede disminuir. La voluntad de Dios es contundente. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que en ese pasaje, al final, Dios nos da una esperanza. Y nos da una promesa. Y nos da una razón para vivir. Dice, pero Dios restaura lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Que su voluntad, hermanos, es contundente. Que su voluntad es firme. Que la verdad, nosotros estamos supeditados a esa voluntad soberana de Dios, pero que en su amor, Él restaura lo que pasó. ¿Saben por qué lo digo? Porque quiero que miren en sus hojas de mensaje o en la pantalla, si están siguiendo la transmisión de Agua Viva Virtual, que miren por favor la fotografía de Fyodor Dostoyevsky. Yo estoy seguro que ustedes pues conocieron y conocen sus obras. Libros como este, Crimen y Castigo. Miren lo gordito que está el libro. Son de estos libros que cuando los compras dices, ay Dios bendito, ojalá que tenga muñequitos. Y por más que le buscas muñequitos, no, hay puras letritas. Esta obra esplendorosa, Crimen y Castigo, la escribió Fyodor Dostoyevsky. Pero yo más admiro esta otra, Los hermanos Karamazov. Aquí está, la gran obra de Dostoyevsky. ¿Y saben por qué quiero platicarles de él? Porque a mí me impresiona cómo en la vida de hijos de Dios, como fue Dostoyevsky, está tan claro que Dios restaura. Pero también está claro que su voluntad, como dice la palabra, es perpetua. Sobre eso no se puede añadir, ni de eso se puede disminuir. Miren, Dostoyevsky, a quien están viendo en pantalla, o ustedes a través de las fotografías, de las hojas de mensaje, él nació, como ustedes saben, en 1821. Y nació en condiciones, pues, verdaderamente difíciles. ¿Por qué? Porque él padecía una enfermedad que se llama epilepsia. Y a mí me duele mucho pensar en un niño que desde chiquito, cuando los demás niños corrían y jugaban y reían y saltaban, él no podía hacerlo. Además, su mamá desarrolló tuberculosis, que era un problema, pues, lamentablemente común en aquel tiempo, parecido a lo que estamos viviendo hoy de la pandemia. Ella desarrolló tuberculosis y de hecho murió de tuberculosis cuando Fyodor tenía solamente 16 años. Por parte del padre, pues un militar, pero no solamente eso, sino un hombre autoritario, muy agresivo y alcohólico. Así que Dostoyevsky, pues no tenía realmente para dónde moverse. Yo no sé cuántas personas, en verdad, no es quejarnos, pero vemos que la voluntad de Dios, al menos para nosotros, ha sido dura. Ha sido dura. Y cuando leemos en Eclesiastés 3:14, que eso será perpetuo, que sobre eso no se añadirá, ni de eso se disminuirá. La verdad, hermanos, decimos, Señor bendito, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no vivir las consecuencias de lo que estoy sufriendo? Y así pasó con Dostoyevsky. Pronto, todo ese sufrimiento, todo ese dolor y todo ese rencor, sobre todo, se convirtió en rebeldía. Y él empezó a asociarse, hermanos, con personas que también estaban dolidas, que estaban resentidas y formaron movimientos rebeldes en contra del zar Nicolás I. Bueno, pues ahí con sus camaradas, como así llamamos allá en Rusia a los compañeros de ideología, con sus camaradas,
Dostoyevsky comenzó a hacer reuniones, a formar organismos para derrocar al zar Nicolás I. Es cierto, había injusticias en Rusia. Y es cierto, Dostoyevsky las miraba. Pero también es cierto que Dostoyevsky llevaba una lucha interior, que llevaba sentimientos como los que tú y yo podemos llevar. Y que esos sentimientos, hermanos, óiganlo bien, pueden llegar a orientar, a deformar nuestra percepción de la realidad. Yo no dudo que hacían falta movimientos de protesta en la Rusia zarista, por supuesto. Pero tampoco dudo de que las motivaciones más profundas de Dostoyevsky eran las situaciones de su corazón, de sus sentimientos. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues cuando él cumplió 28 años, es decir, en 1849, Dostoyevsky, junto con sus camaradas, fue apresado. Y vino la orden, la sentencia. Dostoyevsky y sus camaradas deben ser fusilados. Son condenados a pena de muerte. Y esa madrugada, la sentencia, Dostoyevsky dijo: creo que hoy iré a reunirme con Jesús. La palabra Jesús para él era una palabra lejana. Era parte de su fe. Él fue un cristiano ortodoxo y de niño de su mamá aprendió la fe. Pero el sufrimiento llega a oscurecer, en verdad, a oscurecer la fe en nuestro corazón. Si quieren verlo, vayan a la última lectura, Jeremías 15. Allí Jeremías, el profeta fiel a Dios, el profeta que no dejó de dar la palabra de Dios cuando otros daban la palabra que el rey quería escuchar, el rey Sedequías. Jeremías fue fiel, pero aunque él era fiel a Dios, el sufrimiento hace trizas a cualquiera. ¿Y qué escribió Jeremías en el capítulo 15, versículo 18 de su libro? Escribió esto y dijo a Dios esto en oración: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Por qué mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Señor, yo creo en ti, pero honestamente, este dolor que llevo ha sido perpetuo, como perpetua es tu voluntad. Este dolor que llevo ha ido conmigo, esta herida no admite curación. Y se atrevió todavía a decirle: ¿no será que eres para mí como una cosa ilusoria? El sufrimiento nubla la fe, sobre todo cuando el sufrimiento deja de ser la reacción natural a un dolor y se convierte en una prisión que nos guarda, que nos priva, que nos aparta de una esperanza. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? No miraba Jeremías sino dolor. ¿Y qué miraba Dostoyevsky? Dolor, solo dolor. Solo eso miraba. Pero ahí, en medio de esas sombras, había una lucecita tenue, que era la fe que había en su corazón. Y así escribió esa madrugada: creo que este día voy a reunirme con Jesús. ¿Por qué? Porque estaba listo todo para la ejecución. Y llegó el momento de la ejecución. Él y 3 camaradas fueron llevados a unas sillas. El pelotón se formó, el pelotón de fusilamiento. Y el general dio la orden: preparen, apunten. Y ahí estaban los 4 y apuntaron hacia el primero de sus camaradas. ¡Fuego! Y viene el balazo y el primer joven cae muerto. Dostoyevsky tenía 28 años. Segundo camarada: preparen,
apunten, fuego. Y cae el segundo joven acribillado. El último, camarada, la misma acción, fuego, y cae el tercero acribillado. Dostoyevski estaba listo. Todavía le dieron a besar una cruz. Y él la besó, diciendo, solo esto tuve, una cruz. Y se dispuso, miró al pelotón. El pelotón se preparó. ¡Preparen! ¡Apunten! Y cuando estaban a punto de terminar con los 28 años de vida del más grande escritor ruso, un soldado al fondo grita, ¡alto! Y levanta el fusil con un pañuelo blanco. Los soldados quedan apuntando y grita el soldado, por orden del zar Nicolás I, el prisionero es perdonado y es enviado a 4 años de prisión en Siberia. Los soldados bajan sus rifles. Dostoyevski casi desmaya en la silla. No solamente por haber mirado la muerte a unos instantes, sino por lo que eso significó. Apenas llegó a su celda, le escribió una carta a su hermano que hoy se conserva aún, donde le dice, lo que hoy viví va a cambiar mi existencia, porque hoy recibí de Dios una nueva oportunidad. Y esa certeza, hermanos, esa certeza es la que hace la diferencia entre un escritor inmenso como Dostoyevski y una persona que sigue su vida, que recibe el perdón de Dios, que recibe la misericordia de Dios, pero que no se dispone a lo más importante, ver restaurada su vida. Dostoyevski fue enviado a Siberia. Ustedes dirán, pastor, con mucho respeto, pues también debe haber estado muy duro. Sí. ¿Y sabes qué conoció allá? Conoció a todos los personajes de sus novelas, a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. En esa imagen que ven en Agua Viva Virtual, donde ven a Dostoyevski acompañado de personas, esas personas no son más que sus personajes, son los personajes de sus novelas. Pero esos personajes le permitieron a Dostoyevski una cosa, ver que a veces el sufrimiento nos convierte en injustos. Y ustedes me dirán, pastor, ¿cómo? Si yo he sufrido, ¿cómo ahora dice usted que estoy siendo injusto? Sí, sí lo creo. Injustos con Dios, injustos con la vida, injustos con nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento comienza a abrazarnos, primero para decirnos que nos compadece, pero luego para convertirnos en víctimas y para susurrarnos con dulzura a los oídos que nosotros no somos culpables de nada, que somos unas pobres víctimas inocentes, sin darnos cuenta que hay otros que sufren más. Dios llevó a Dostoyevski, a su siervo, a ponerlo así de cara al verdadero sufrimiento. Él conoció en Siberia a hombres que vivían maldad, a hombres que en verdad vivían dolor. Y claro, alguien puede decir, pastor, pero él también lo tenía. Epilepsia desde niño, su mamá muriendo de tuberculosis, su papá alcohólico y violento. Claro, y si seguimos así, empezamos todos a presumir nuestros sufrimientos. Y empezamos todos a sentirnos que somos los más dignos de conmiseración, en lugar de mirar que hay otros que sufren.
en lugar de romper esa prisión de sufrimiento. El Señor, ¿saben qué le contestó a Jeremías? Al mismo que le dijo: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Por qué mi herida desahuciada no admitió curación? Al mismo que se atrevió a decirle: ¿no será que eres para mí como una cosa ilusoria? A lo mejor ni existes. A ese mismo el Señor le dijo, vuelvan a Jeremías 15. En el versículo 19 le dijo el Señor: a ver, así como eres de hombrecito para venir a decirme eso, quiero que seas hombrecito para oír esto. Si te convirtieres, yo te restauraré. Escucha bien, Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré. Es decir, si tienes el valor de ir y luchar por lo que era tuyo y que la vida te estuvo arrebatando o te arrebató. A Dostoyevsky, por un tantito así, las circunstancias de la vida le habrían arrebatado ser el más grande escritor ruso de toda la historia. Había escrito apenas una novelita. Es cierto que había tenido éxito cuando a sus 25 años publicó Pobre Gente. Es cierto que recibió un comentario favorable de uno de los más grandes críticos de la literatura rusa. Es cierto eso, pero no habían llegado sus grandes obras. Y a los 28 estaba frente a un paredón. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por rebelde. Y tú me dirás: pastor, no, por todo lo que vivió. Exacto, ese es el problema, que el sufrimiento comienza a convertirse ya no en tu aliado, que te soba, que te justifica, comienza a convertirse en un tirano que te despoja. Y el Señor por eso le dijo a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Tienes el valor de convertirte? ¿Tienes la fuerza? ¿Tienes los pantalones o la túnica en aquellos tiempos para convertirte? ¿Tienes el valor? Porque si no te conviertes, ¿cómo te puedo restaurar? Si no rompes esa prisión de sufrimiento, si no rompes esa comodidad. A mí no me querían, a mí siempre me rechazaban. ¡Qué cómodo! Dostoyevsky, por sentirse el niño epiléptico que caía entre sus amiguitos con el ataque, por sentirse el pobre huérfano cuya mamá murió de tuberculosis, por sentirse el niño asustado con el padre tirano y alcohólico. Por eso, ahora estaba frente a un paredón. Y no solamente iba a morir él, iba a morir todo lo que Dios había planeado para él. Pero Dios le dio una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad hoy. Así lo creo. Es 30 de agosto de 2020. ¿Sabes qué sería maravilloso? Que recordaras esta fecha. ¿O quieres ir a un pelotón de fusilamiento? ¿Quieres oler la muerte en 3 amigos junto a ti? ¿Quieres oler la pólvora? ¿Ver a los soldados apuntándote? ¿Qué necesitas? ¿Un accidente en la autopista? ¿Qué necesitas? ¿Un hijo agonizando en un hospital? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para un día decir: es cierto, Señor, el sufrimiento primero me abrazó como un amigo, pero ahora es un tirano que me arrebata todo, porque me hace creer que porque yo sufrí, entonces yo estoy justificado de todo, incluso de perder los sueños? Sí, son discursos que la gente acepta. Créemelo.
cuando tengas mi edad, 61 años, y tú digas, mira, yo tenía sueños, pero déjame contarte, fui epiléptico como Dostoyevsky, mi madre murió de tuberculosis, mi padre era un militar tirano y alcohólico. Todo mundo, ¿sabes lo que va a decir? Lo que va a decir es, no, pues con razón, no, pues sí, no, con una vida así, pues ¿quién puede lograr algo? Y el sufrimiento te mirará con burla desde tu interior, como un personaje de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, y se estará riendo, porque al final, los que te hirieron, los que te lastimaron, se salieron con la suya, te arrebataron todo lo que tú tenías. Dostoyevsky se fue a Siberia, y fueron años terribles, y cuando terminó sus años en Siberia, el zar ordenó que su condena no terminaba, que estaba fuera de Siberia, pero que ahora serviría en el ejército ruso. Y tú dirás, ¿por qué tanta crueldad? ¡No! Hubo un día en que el zar Nicolás I ordenó que a Fyodor Dostoyevsky le fuera devuelta la nobleza de su rango, y Dostoyevsky fue restaurado. Era la mano de Dios librándolo de una prisión nefasta que se llama sufrimiento. Tiene esa cárcel barrotes de dulzura, barrotes de conmiseración, barrotes de un consuelo que en el fondo te está aprisionando. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y le dijo el Señor, y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vamos, entresaca lo precioso de lo vil. Porque ¿será acaso que todo era sufrimiento? A veces pensamos que sí, pero es parte de un proceso neurótico. Es parte de un proceso neurótico que hace que nosotros olvidemos muchas cosas. Yo les he contado de mis padres. Quiero que miren a mis padres ahí en la pantalla o en las fotografías que yo les puse. Cuando miro a mi papá y a mi mamá, miro a dos jóvenes que formaron una familia en medio también de situaciones muy difíciles. Y yo les he contado que tengo recuerdos como el domingo pasado que me conmovía recordar ese día en que mi mamá se agachaba debajo de una mesa recogiendo quesadillas rotas. Y obviamente aparece mi papá pues como el villano, ¿no? Pero no todo era así. No todo era así. Mi papá, cuando estaba en su juicio, me decía mi negro. Y a mí me gustaba escucharlo tocar la guitarra. Y luego me acuerdo que tostaba chiles con queso y los doraba en la lumbre y los comía. Y me decía, negro, como su papá, ándele, coma chile. Y yo era un niño, y con tal de estar con mi papá junto a él, le comía el chile. Y me decía, ¿pica? No, yo sentía que me picaba hasta el cerebro. Pero yo con tal de estar con mi papá le decía, no, nomás los ojitos me lloraban. Cuando se iba en las mañanas, se despedía de mi hermana Dina y de mí. Nos quedábamos desde la puerta. Mi mamá nos decía, díganle a su papá que Dios te bendiga. Y le decíamos, Dios te bendiga. Y mi papá caminaba por el pasillo diciéndonos adiós. Y cuando llegaba al final del pasillo, él se paraba y volteaba y nos decía adiós. Es cierto, no son muchos recuerdos bonitos.
La mayoría son dolorosos. Pero si entresacas lo precioso de lo vil, entonces serás un muro fortificado de bronce. Entresacar lo precioso de lo vil significa empezar a buscar allí. Miren, un día, cuando yo conocí al Señor, yo me confronté con esta verdad. Yo le había guardado mucho resentimiento a mi papá siendo un jovencito. Y ese resentimiento me llevó a todas las maldades y a todas las oscuridades de mi vida. Pero yo no lo veía así, no lo comprendía. Yo estaba en esa cárcel de sufrimiento y para mí todo se justificaba, todo. Porque a fin de cuentas les platico la vida que viví, ustedes entenderán por qué entonces ahora hago esto, hago aquello. A los 18 años de edad Dios me dio una oportunidad que yo no aproveché. Me dio la oportunidad de reconciliarme con mi papá. Una oportunidad que yo no aproveché. Una oportunidad que Dios nos da porque lean en su palabra. El Señor dice en su palabra bendita, vean Malaquías capítulo 4. El Señor dice que cuando no hay una reconciliación entre padres e hijos, entre hijos y padres, hay maldición en nuestra tierra. Vean las últimas palabras del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 4 en adelante. Está terminando el Antiguo Testamento. Después de estas palabras vendrán 400 años de silencio profético. Y las últimas palabras del libro de Malaquías con las que concluye el Antiguo Testamento son estas. Léanlas conmigo. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Fíjense cómo comienza. Porque yo he escuchado a muchos cristianos repetir el texto sin ver el contexto. Dicen que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Lo dicen como un buen deseo y es digno. Lo dicen como un anhelo y es digno. Pero Dios no lo dijo así. Léanlo. Malaquías 4:4. El Señor antes de decir eso dijo: acordaos de la ley de Moisés, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo mi pueblo. He aquí, yo enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y lo que él hará es volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios no quería que yo guardara resentimiento hacia mi papá. Y Dios me dio la oportunidad cuando yo tenía 18 años. Él enfermó. Y mi mamá, que ella sí había padecido cosas, ella fue a reconciliarse con él. Mis hermanos, que todos son muy nobles, fueron a reconciliarse con él. Solo faltaba yo, su negro, porque así me decía mi papá. Yo tenía 18 años y tenía el corazón prisionero en esa prisión nefasta que se llama sufrimiento. Sufrimiento que primero te abraza y te consuela y tiene conmiseración de ti y te enseña a conmiserarte y a decir: tú sabes todo lo que yo he sufrido. Yo de niño me iba a esconder debajo de una casa en un tapanco y abrazaba los pichones y lloraba lleno de miedo. Y esas imágenes se van convirtiendo en una prisión. Y el sufrimiento, que empezó tan dulce, se vuelve el tirano más cruel. Dios me estaba dando una oportunidad. Era 10 de septiembre. Dios me estaba dando una oportunidad. Mi papá estaba enfermo. Mi mamá lloraba y me decía: hijo, ve a reconciliarte con tu papá. Hijo, ve con tu papá. Y yo le dije: mamá, yo no puedo hacer eso.
No, lo que él hizo es muy feo y yo no puedo. Entonces mi mamá lloró y le dije, bueno, mami, mira, no me nace por él, pero si tú te sientes mejor si yo voy, yo te prometo que voy. Mañana. ¿Qué error tan grande se comete a veces en la vida? Mañana. Como si la vida nos perteneciera. Y bueno, yo le dije a mi mamá que al otro día, le dije, mira, mañana voy a ir a hacer mi examen de admisión a la UNAM. Terminando, llego a la casa y nos vamos, te lo prometo. Mi mamá sonrió, se limpió sus lágrimas y me dijo, hijo, gracias, mañana entonces vamos. Esa mañana no llegó. Yo me recosté esa noche en mi catre porque yo no tuve cama hasta que me casé. Yo nunca tuve una cama. De niño dormía en sillas y más grande en un catre. No sé si saben lo que es un catre. No sé si venden en Liverpool, pero los catres son, hagan de cuenta, una lona en un bastidor agarrada con resortes. A mí me gustaba mucho ver los resortes porque estaban llenos de chinches, los de la casa. Mi mamá no quería y le echaba DDT a todos los resortes. A mí no me gustaba porque, pues digo, de que duermas solo a que duermas acompañado, pues ahí estás con las chinches, ¿no? Y me acuerdo que me fui a recostar a mi catre y dije, bueno, mañana. La verdad yo ni pensaba en lo de mi papá, ¿no? El examen. Y esa madrugada desperté porque oía voces, llanto. Me levanté, caminé y no tuve que preguntar nada. Mi mamá lloraba, mis hermanos la abrazaban, mi papá había muerto. En ese momento, la verdad, no le di tanta importancia. Dije, bueno, pues ni modo, yo iba a ir, ¿no? Al pasar los años, no se imaginan lo que ha significado eso. Me hubiera gustado mucho. Pero ¿saben cuándo lo comprendí? Porque yo tenía 18 años, no conocía de Cristo. No había recibido a Jesucristo en mi corazón. Bueno, de niño sí había tenido una fe, cuando mi abuelita nos llevaba a la iglesia. Pero esa fe es lo que estoy diciendo. Cuando llega el sufrimiento, se nubla. Yo de niño crecí oyendo la palabra de Dios, cantando con alabanzas en la congregación. Pero el sufrimiento fue nublando la fe. Igual que Jeremías. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Por qué mi herida desahuciada no admitió curación? Es lo mismo. O Dostoyevsky, que de niño era un fiel cristiano ortodoxo, pero la fe, con la epilepsia, la tuberculosis de su mamá, los maltratos de su papá, se fue nublando. Y así la mía. Así que ahora yo ya no era ningún creyente en Dios. Un año después, el Señor me alcanzó. El Señor tocó mi corazón. Y ahora yo era por fin cristiano. Hubiera guardado resentimiento o no a mi padre, ahora era cristiano y podía decir, hermano, aleluya, gloria a Dios. Pero para Dios, para la verdad de Dios, esas cosas no sirven. ¿Saben por qué se los digo? Porque tenía 19 años, cuando estaba un domingo de los primeros que fui a la iglesia, allí muy sentadito, y el pastor dijo, voy a pedir que ahora pasemos a la lectura bíblica, vamos a leer el Salmo 51 y voy a pedir a Julio que venga y lea el Salmo 51. Yo no olvido que tomé mi Biblia. Eran tiempos en que no sabía dónde estaba. Hagan de cuenta ustedes. Le abrí así y encontré el Salmo 51, lo preparé y cuando me iba a levantar, hermanos, para pasar al frente, Dios sabe que así fue. Hagan de cuenta que dos manos poderosas me detuvieron. ¿A dónde vas? Así sentí como si un peso no me hubiera dejado moverme. Y en mi corazón, en mi mente,
vino la imagen de mi papá. Dios me estaba diciendo, así no. Así no. No. Si tú en verdad quieres conocerme, tú no puedes conocerme bajo maldición. Y si tu corazón no vuelve al de tu papá, estás bajo maldición. El Señor dijo en su palabra, Efesios capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El Señor no dijo, honra a tu padre y a tu madre si son amorosos, si son comprensivos. El Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y Dios me dijo no. Así, hagan de cuenta unas manos gigantes, me detuvieron y no me permitieron levantarme. El comprenderlo me hizo llorar como no había llorado en muchos años. El servicio continuó. El pastor al principio decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero yo seguía llore y llore y ya era mucho gloria a Dios. Entonces él dijo, pues esto tiene que seguir. Y dijo, bueno, gloria a Dios. A ver, vamos a continuar y voy a pedir entonces a fulano que venga a leer el Salmo 51. Yo seguía llorando y llorando y llorando. Me estaba reconciliando con mi papá. Y estaba comprendiendo muchas cosas. La primera, Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz. Primero, ¿quién era yo para juzgar a mi papá? Segundo, ¿qué tanto conocía de lo que mi papá vivió? Les digo una cosa, ahora a mis 61 años, yo creo que a veces me siento igual, solo con una diferencia. Yo no tengo la esclavitud que él tuvo del alcoholismo, pero quizás a veces me invade el mismo miedo, la misma angustia, la misma tristeza, la misma depresión. ¿Quiénes somos para juzgar? Además, ya recordando, y aunque esto me va a costar una buena regañada de mi mamá, con todo y sus 96 años, a veces no era solo mi papá el que armaba todo eso. No, mi mamá también le buscaba ruido al chicharrón. Y yo sé que se va a enojar. Y me va a decir, a ver, hijo, ¿qué andas diciendo a toda la iglesia? Que yo también, yo lo recuerdo. A veces lográbamos, mis hermanas y yo, controlar a mi papá. Ya se quedaba quieto y decía, sí, ya, está bien, ya no voy a pelear. Y mi mamá desde la cocina integral donde vivíamos, digo integral porque era una cocinita así muy angostita, y ahí tenía todo integradito, digamos el lavadero, la estufa, todo estaba integradito, era integral. Y desde allí a veces mi mamá, ya viendo a mi papá en paz, y Dios sabe que así fue, empezaba a decirle, y cuando quieras, Gabriel, y lo que quieras, y mi papá que ya estaba tranquilo, a ver, suéltenme, ahí voy otra vez. Y nosotros, mamá, por favor. Y mi mamá, ¿pero por qué? Si yo también le tengo que decir. Y lo más interesante, nunca dejó de quererlo. Cerca de sus 85 años, ahora tiene 96, le hicimos un homenaje con el grupo Radio Centro. Y yo recuerdo que al salir de esa conferencia, ella estaba llorando y le dije, mami, ¿y quieres a mi papá todavía? Me dijo, hijo, nunca dejé de quererlo. Y derramaba sus lágrimas. ¿Y saben qué me hizo recordar? Me hizo recordar cuando él la veía enojada y la quería contentar. Y empezaba a cantarle. ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Y a mí me gustaba de niño irme a asomar a la cocina, porque yo veía a mi mamá que estaba enojada así,
moviéndole a la sopa, muy enojada, pero poco a poquito se iba acercando a la orilla de la cocinita. Y aunque mi papá no la veía, ella estaba cerquita, escuchándolo decir: malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Y por eso cuando veo su foto de cuando se casaron, véanla en la pantalla o véanla ahí en las hojas de mensaje, cuando veo su foto digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a veces sobre las personas se ciernen tantas desgracias? Y más fuerte cuando leo en Eclesiastés 3:15 que Dios con sinceridad, pero con contundencia dice, lo que Dios hace es perpetuo. Sobre eso no se añadirá y de eso no se disminuirá. Está diciendo Dios que Él tiene una voluntad, pero dice que Él restaura. Y eso pasó con Dostoyevski. Él fue restaurado y llegó a ser la gloria de las letras rusas. Y les cuento una cosa en mi vida personal. Miren, vean, hay una fotografía donde está un niño con un joven tocando la guitarra. Esa es una escena de la película August Rush. Es una historia muy bonita, simplona pero bonita. Es una historia de un niño que por una situación es abandonado por sus papás. Sus papás eran dos jóvenes músicos, los dos muy buenos. Y por una situación ellos dejan de ver al niño, el niño se pierde y el niño es encontrado por un hombre que lo explota porque él tenía un talento grandísimo para la guitarra. Esa película, hermanos, la he visto no sé cuántas veces, me encanta. Me gusta mucho por el sonido de la guitarra SJ200 de Gibson, que es el personaje principal de la película, ¿no? Y entonces en todo momento se oye preciosa la guitarra SJ200. Así que muchas veces, cuando yo me disponía a limpiar mis guitarras, ¿verdad? Porque las guitarras se tienen que limpiar, tenemos una cera especial, tenemos aceite de limón para hidratar el diapasón, en fin, todo lo que hacemos los guitarristas. Pongo esa película de August Rush como, ya me la sé, no tengo que estar atento, sino está sonando y yo limpiando. Y hace algunos años, cuando yo estaba haciendo eso, estaba limpiando mis guitarras, tomaba otra, la limpiaba y la película seguía. Y de pronto me llamó la atención una escena donde Robin Williams, que era el personaje malo, que por cierto es la única película donde lo he visto hacer a un villano, Robin Williams le dice al niño, le dice, ¿por qué sigues buscando a tus papás si ellos no te quisieron y te abandonaron? Yo estaba limpiando mi guitarra y en eso veo esa escena. Y el niño responde, porque ellos me dieron la música. Y en ese momento, hermanos, comprendí, es cierto, mi papá me dio la música, me regaló la bendición de la música. Y la música me ha acompañado en toda mi vida. Mi papá me regaló la música. De hecho, tengo sus manos. De hecho, toco la guitarra como él. Un día mi hermano Víctor me regaló el más grande reconocimiento. Estábamos tocando la guitarra, Víctor, Gabriel y yo. Y Víctor sí toca la guitarra, igual que Gabriel ahora toca en el cielo. Y entonces mi hermano Víctor dijo, no. Pero Julián, o sea yo, Julio, él toca como mi papá. Él toca la guitarra como mi papá. Y eso
para mí ha sido el más grande reconocimiento, la más grande honra, la más grande alabanza. No un doctorado, no una maestría. Tocar la guitarra como mi papá. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Aquí llevo a mi papá. Está en mis manos. Incluso al tocar la guitarra, dado que toco fuerte como él tocaba, es común que rompa cuerdas. No me importa pagar todas las cuerdas. Llevo a mi papá en mis manos. Llevo a mi papá en la música. Y ahora, esa música, la presencia de mi papá, está en mis hijos. Jesse toca la guitarra. Josué toca la guitarra. Mi nieto toca la guitarra. ¿Lo ven? Mi papá está en nosotros. Él nunca se fue. Pero tenemos que aprender a rescatar lo precioso de lo vil. Porque está, solamente que está debajo de momentos de tristeza, de recuerdos dolorosos. La bendición que Dios preparó para ti está allí, te está guardando. Y déjame decirte algo, Dios no quiere que tú y yo guardemos rencores con nuestros padres o con nuestros hermanos. Ve la razón en Amós capítulo 1. Mira, cuando leas más tarde la palabra de Dios, te pido que leas todo el capítulo 1 de Amós. Ahora, en el capítulo completo, Dios está diciendo, a tal ciudad no la perdonaré porque hizo esto, a tal otra ciudad no la perdonaré porque hizo aquello, y puras cosas tremendas. Pero llega a Edom, y oigan esto, dice, así ha dicho el Señor, es el versículo 11 de Amós 1. Por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a su hermano y violó todo afecto natural. ¿Sabes qué dice Dios? El pecado de Edom fue haber violado todo afecto natural. Si tú guardas resentimiento a tus padres, si tú guardas resentimiento a tus hijos, si tú guardas resentimiento a tu hermano, según Amós 1:11, grábalo, Amós 1:11, Dios no va a revocar tu castigo, Dios no va a revocar el mío. ¿Sabes por qué? Porque hemos violado el afecto natural. Por eso Dios no permitió que yo comenzara mi vida como siervo en esa primer lectura que iba a hacer de la Biblia en público, de esa manera hipócrita y falsa. Por eso cuando me iba a levantar, las manos de Dios me detuvieron. No así, no así. Con sinceridad. Tú no puedes pasar y comenzar a leer el Salmo 51 y comenzar una vida de vergüenza, de hipocresía religiosa, de farsa. Yo no quiero que hagas eso. No puedes pasar al púlpito, leer la Biblia y decir amén, aleluya, odiando a tu padre. Mejor quédate aquí, en esta realidad. Si te conviertes, yo te restauraré. Pero confróntate con eso. No puedes guardar rencor a tu padre o a tu madre, porque habrá maldición en tu vida, porque violas el afecto natural. Y ahí me tuvo el Señor, llore y llore, para decirme, honra a tu padre y a tu madre. Mi papá me decía mi negro. El alcoholismo, tantas cosas que yo no sé, me lo quitaron.
como la tuberculosis le quitó a su mamá a Dostoyevsky. Pero fíjense qué curioso. Cuando él estuvo allá en Siberia, se enamoró de María Isalva. Y a mí me llama la atención porque, ¿saben qué era María Isalva? Bueno, ¿qué característica tenía? Era enferma de tuberculosis. ¿Se acuerdan que su mamá murió de tuberculosis? ¿Saben qué hizo Dios con eso? Qué grande es Dios y cuánta misericordia. Le dijo, he ahí tu madre. Porque Dostoyevsky siempre sintió culpa de no haber podido cuidar a su mamá. Dios le mandó en María Isalva una enferma a quien cuidar. Dice la biografía de Dostoyevsky que María Isalva siempre tenía febrícula y Dostoyevsky la cuidaba. Hijo, he ahí tu madre. Dios restaura todas las cosas. Yo perdí a mi papá, en parte por su alcoholismo, en parte por una prisión de sufrimiento que no supe romper a tiempo. Perdí a mi papá. Pero Dios restaura lo que pasó. Y aquí está, en mis manos, en mi guitarra, todos los días conmigo. Y sobre todo, cada vez que se me rompen las cuerdas, digo, ay, toco como mi papá. Y no me importa gastar lo que sea en cuerdas. Porque es la forma de saber que Él está aquí, en mis manos. Y cuando veo las manos de mis hijos tocando la guitarra, ahora las manos de mis nietos, sé que papá está aquí y que sigo siendo su negro. La vida nos separó. Dios nos restauró y nos unió. Dios restaura todas las cosas. No dejes que el sufrimiento te haga violar el afecto natural. No permitas que venga maldición a tu vida. Porque eso dijo Dios. Habrá maldición y heriré la tierra. No lo permitas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Danos la certeza, Señor, de que tú restauras todas las cosas. Que la vida nos arrebata muchas cosas buenas, pero que tú, Señor, nos las restauras. Que se cumpla tu palabra y que seamos alegrados conforme a los días que fuimos afligidos. Señor, restaura todas las cosas. Dile, hermana, hermano, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Restaura mi vida. Voy a entresacar lo precioso de lo vil para hacer un muro fortificado de bronce. No seré injusto o injusta, creyéndome solamente una víctima u olvidando las cosas buenas. Señor, entresacaré lo precioso de lo vil y veré la restauración de todas las bendiciones que tú preparaste para mí. Yo, Señor, te doy gracias como siervo tuyo, porque ahora en estas manos que te alaban con esta guitarra, las manos de mi papá me vuelven a abrazar. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.